Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. El presidente del Tribunal Constitucional sostiene que Fujimori debe ser liberado y todo ha quedado en manos de un juez de Ica que tendría que resolver este asunto. Está con nosotros a esta hora de la mañana otro de los magistrados del tribunal, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cuál es su posición y qué es lo que debería ocurrir con el expresidente Fujimori? Estaba leyendo aquí que el abogado penalista del Instituto de Defensa Legal, que defiende a los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, ha señalado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, perdóneme, Interamericana de Derechos Humanos, considera que la medida cautelar para ellos sigue vigente y que, por lo tanto, esta decisión se opondría o no permitiría la liberación del presidente Fujimori. ¿Cuál es su posición y la posición del colegiado? Gracias. Bueno, empezaría por eso, ¿no? Fíjese que estamos hablando de una medida cautelar, supuestamente. Sí. Estamos hablando de una medida provisional, no una medida definitiva. La pregunta es ¿hasta cuándo puede durar una medida provisional? O sea, ¿puede durar la medida provisional 5 años, 10 años? ¿Cuánto va a durar una medida provisional? ¿Tendría que estar especificado? Es que lo que pasa es que acá hay una sentencia de la Corte. La sentencia dice, ¿sabe qué? El caso Barrios Altos, a los involucrados, entre ellos el presidente, investigue, procese y condene. Y el Estado peruano ha cumplido con la sentencia de la Corte, porque ha investigado, ha procesado y lo ha condenado. Ajá. Entonces, lo que ha ocurrido después es que el Estado peruano soberanamente ha emitido un indulto, que es la Constitución. Si el indulto es malo o bueno, ya el tribunal en una anterior oportunidad se pronunció en el caso Crucillat. En el caso Crucillat, a través de un amparo, se ha llegado al Tribunal Constitucional y que ha revocado el indulto. En el Perú no se ha hecho nada. Entonces nos viene a nosotros una petición de las partes diciéndonos, oiga, aclárenos la sentencia. Le decimos, no, oye, no hay nada que aclarar. Acá tenemos una sentencia que no ha sido declarada nula, la sentencia está vigente. Y bueno, tenemos la decisión, no una sentencia, sino una resolución de supervisión, donde la Corte dice, ¿sabe qué Estado no haga caso a la sentencia? Pero entiendo de que acá hay una grave omisión de parte de las partes interesadas, por no haber empleado mecanismos jurisdiccionales o jurídicos para poder anular propiamente la sentencia del Tribunal Constitucional. Si es que se puede. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional está plenamente vigente. Permítame un minuto, tenemos el documento de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí, está fechado 29 de noviembre, y en el último párrafo dice lo siguiente: el Estado del Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo del año 2022, que restituye los efectos al indulto por razones humanitarias concedido a Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017, debido a que no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias del 30 de mayo de 2018, es decir, el fondo del sustento que tuvo el indulto otorgado por el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. En los términos de los considerandos 12 a 20 y 37 a 42 de la resolución, claramente lo que está diciendo la Corte es el Estado del Perú debe abstenerse de implementar la sentencia. Sí, eso no queda duda, pero esa es una resolución, no es una sentencia. Y ahí entra la lógica de hasta qué punto una resolución puede frenar un mandato jurisdiccional de un tribunal del más alto nivel como es el Tribunal Constitucional. En el derecho internacional de derechos humanos y la propia Corte Interamericana ha señalado la doctrina de lo que es el margen de apreciación nacional. ¿Qué significa el margen de apreciación nacional? Significa que cuando se ejecuta una sentencia, los Estados partes tienen determinado margen para poder hacer que esa sentencia se cumpla. En el caso peruano, sí se ha cumplido la sentencia en su totalidad. No estamos hablando de otro procedimiento. No podemos nosotros mantener de manera permanente, 2 años, 3 años, una medida provisoria, una medida cautelar, sin que haya de por medio una anulación formalmente de una sentencia que está vigente en el Tribunal ¿Puede Constitucional. la Corte anular la sentencia? Ese es un tema que se lo dejo a los abogados. El tribunal no se ha pronunciado, se pronunciará si es que llega en el momento de tener que hacerlo. Claro, pero lo cierto el es cuestionamiento que se puede leer en este documento tiene que ver con el indulto en sí mismo y el hecho de que no se haya considerado, digamos, acá dice razones humanitarias concedido, Eso no está en la a que sentencia. no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución. Eso no está en la sentencia. La sentencia dice, ¿sabe qué ha hecho Fujimori? Procéselo, condénelo, senténcielo. Se ha hecho todo. Estamos hablando de una persona que está más de 15 años en la cárcel, tiene más de 85 años de edad
Y lo que ha hecho el gobierno es utilizar una herramienta que está en la Constitución, el indulto. Muy bien. Pero el indulto debía cumplir ciertas condiciones. El indulto entre otras, una junta médica sobre la que no pesen vayamos tan graves. Perfecto. Están investigados. Vayamos a quienes votaron en ese sentido. Entonces, están convalidando. Vayamos a controlar pues el indulto. Entonces, se utiliza un procedimiento jurisdiccional después de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado las decisiones que han impedido la ejecución del indulto. Esa es la sentencia del Tribunal Constitucional anterior. Ustedes permitiendo que suceda como riesgo es que por tomar esta decisión ahora, yo no la veo tan explícitamente por escrito. Oralmente lo ha dicho el señor Morales Arabia y la vicepresidenta Pacheco, pero acá yo no lo veo tan explícito. Luego hablaremos de eso. Pero el riesgo que se corre es que si se verifica después y se condena después a los médicos de esa junta, probablemente habrá que regresar otra vez a Alberto Fujimori a la cárcel. Le acabo de decir que en el caso de Crucillat, al señor Crucillat se le dio un indulto, el señor Crucillat salió a la calle, estaba en un restaurante. Y se revocó el indulto. Sí, Entonces, por eso estamos hablando de que aquí no podemos mantener el sistema jurídico con una medida provisoria. Acá es responsabilidad de las partes. Y nosotros como Tribunal Constitucional no podemos, pues, con un recurso de aclaración o porque la Corte dictó una medida provisoria, anular una sentencia del Tribunal Constitucional que está vigente. Pero están convalidando ustedes una decisión que se tomó en el año 18 que tiene manifiestos vicios. Bueno, ese es un criterio suyo. No, porque si se está investigando a los médicos de la Junta... Bueno, que se investigue, que se sancione. Y si hay, se anulará. No, habrá procedimiento. Anulará y volverá a la cárcel. Pero es que hay procedimiento. Pero nosotros somos un tribunal. El tribunal reacciona frente a procedimientos jurídicos. No tenemos una sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte ya se cumplió. Lo que tenemos aquí es un criterio. La Corte dice, creo que acá, bueno, no se ha cumplido con los estándares que yo he planteado, por lo tanto, suspéndase, no se ejecute. Bueno, pero eso no es una sentencia. Permítanos ir a una pausa, doctor Gutiérrez Tixe, después de la cual seguiremos hablando sobre esto, porque la decisión que han tomado ustedes, el auto, da para naturalmente muchas interrogaciones, tal como se han formulado los últimos días. Hacemos una pausa amable y retomamos nuestra conversación con el miembro del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Gustavo Gutiérrez Tixe respecto del auto que ha sido publicado el día 28 y elaborado el día 21. Quisiera preguntarle algo. Lo que ustedes han decidido en la parte resolutiva es remítanse los actuados al juez de ejecución del habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Este juez podría decidir que no ejecuta este habeas corpus. Se trata de un juez de primera instancia y del Distrito Judicial de Ica. ¿Por qué le dan tanta importancia a un juez de primera instancia para que proceda, según lo dicen de una manera un poquito vaga, hay que decirlo, de acuerdo a sus atribuciones? Bueno, en realidad no es vaga, son los términos jurídicos. Nosotros hemos tenido un escrito y un pedido de aclaración, ni siquiera un medio impugnatorio. El Tribunal Constitucional resuelve cuestiones de fondo a través del recurso de agravio o a través de un recurso de apelación. Acá tenemos unos escritos de trámite. El expediente estaba en el Tribunal Constitucional, no regresaba al juzgado porque cuando se concluye un expediente regresa al juez de ejecución, que es el que ejecuta las sentencias. Entonces aquí nosotros hemos señalado que no hay nada que aclarar, no hay nada que decir, porque hay una sentencia que está vigente, porque la sentencia no ha sido anulada. Si usted me dice que la Corte ha anulado la sentencia, yo diría que el tribunal tendría que pronunciar. ¿A qué se refiere con la sentencia? La sentencia del Tribunal Constitucional de la anterior colegiatura que ha dispuesto la validez del indulto y la excarcelación del señor Fujimori. Correcto. Entonces, lo que tendría que hacer el juzgado de Ica ahora es ordenar la libertad. Yo no quiero pronunciarme sobre eso para poder mantener la independencia del juez, pero el juez tiene que tomar todas las aristas para poder aplicar el derecho. Digamos, pero a ver, usted hace unos instantes además, nada más... Le explico por qué. Pero se ha pronunciado usted en contra de esta cautelar y ha dicho que la cautelar no puede suspender una decisión del Tribunal Constitucional. Así es. Por lo tanto, lo que toca entonces es que el juez libere al señor Fujimori. Los jueces tienen independencia y autonomía. El juez... Pero ¿podría un juez oponerse a una decisión o a un fallo del Tribunal Constitucional? Entonces, ¿para qué existen los recursos de apelación? Si un juez no se pronuncia conforme a un mandato... Le hacemos la pregunta porque hay la sensación también de que el tribunal lo que ha hecho es decir, bueno, que se... No, el tribunal no ha hecho nada. El tribunal, lavarse las manos de ninguna manera, le vuelvo a decir, nosotros, si viene a nosotros un recurso de apelación, nosotros nos pronunciamos sobre el fondo.
nos pronunciamos sobre la validez exacta del tema, pero en este caso tenemos un pedido de aclaración. Esto tiene que estar en el juez de ejecución y el juez de ejecución tiene que tomar la idea. El juez de ejecución debe tener claro que tiene una sentencia vigente y también tiene medidas provisorias de la Corte. El juez evaluará el hecho y tendrá que dictar una sentencia. El juez, inclusive en habeas corpus, podría adoptar determinadas medidas. Yo no quiero decirlas porque probablemente esto pueda regresar al tribunal y tenga que pronunciarme sobre el fondo. Doctor, las acaba de decir. Bueno. Usted ha dicho que una medida cautelar no puede ser Pues, pero eterna lo que pasa, y que la Corte no puede, en este caso, con esa medida ponerle alto a una decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. El juez tiene la autonomía para poder pronunciarse al respecto y en efecto, si tiene un mandato del Tribunal Constitucional, el juez tiene que procesar el tema, pero el juez podría inclusive discrepar. Será la decisión del juez la que finalmente se lleve en grado de alzada al propio Tribunal Constitucional. Morales Arabia y la vicepresidenta Pacheco, para las cuales es unívoco que el juez tiene que liberar al Alberto Fujimori. Yo no quiero pronunciarme sobre el tribunal es el que ha dicho oralmente, no está por escrito. Bueno, por eso. Quisiera que me entienda claramente el tema. El tribunal ha entendido que acá hay una sentencia vigente. Baja al juez de ejecución. El juez de ejecución tiene plena potestad y lo que debería hacer conforme al mandato del tribunal al restablecer la vigencia, no restablecer, sino reconocer la vigencia de la sentencia del Tribunal Constitucional anterior, tener que ejecutarla. Pero el juez no es un tramitador. No. El juez tiene amplio criterio de discrecionalidad y autonomía. Es por eso que yo no quiero ser tan contundente, porque definitivamente puede haber una nueva... que el presidente Morales Arabia. Ahora bien, un reproche que se le hace... Si estamos en la misma línea, hemos votado. No, él ha dicho que hay que liberarlo, que es lo único que yo vuelvo a decir que la sentencia está vigente. La sentencia está vigente. Y considera que el juez tiene un margen de... Por supuesto, todos los jueces. El señor Morales Arabia dice que no, que lo único que puede hacer el juez es liberarlo. Bueno, se le reprocha a usted haber presentado un amicus curia a favor del indulto a Fujimori ante la Corte Interamericana. Bueno, no sé quién me reprocha porque... No, lo que reprocha es que no se haya inhibido por haber tomado una... No, yo me inhibí. ¿Ah? Yo me inhibí, pero luego por acuerdo del Pleno he retornado, en razón que la inhibición del Tribunal Constitucional no es sino una potestad discrecional del propio colegiado. Y he retornado porque somos solo 6 magistrados. Sí. Son temas de relevancia, son temas altamente importantes y que se requiere de un colegiado. Una opinión y había hecho un gesto importante, una diligencia importante. Por eso le vuelvo a reiterar, nosotros nos apegamos al sistema jurídico. Yo tengo libros escritos al respecto. Sí. Así como otros magistrados del Tribunal Constitucional que han escrito libros al respecto. O sea, de esa perspectiva, yo he trabajado 15 años en el Congreso. De esa perspectiva no tendría nada que decir, tendría que excluirme del tribunal. Eso carece de relevancia, porque lo que opera cuando uno asume el grado de magistrado es la independencia y el principio de ingratitud con sus ideas propias y también con sus electores. Por eso no terminamos de entender, perdóneme, no terminamos de entender cómo un juez de investigación preparatoria podría oponerse a una decisión adoptada en el Tribunal Constitucional. Pero le vuelvo a reiterar que eso es habitual, eso puede darse porque para eso existen los medios impugnatorios. Hay un recurso, por ejemplo, que se llama el recurso de apelación por salto. ¿Cuándo ocurre este recurso? Cuando un juez no acata un mandato del Tribunal Constitucional, una de las partes podría interponer ese recurso para que llegue nuevamente al tribunal. Nosotros nos hemos pronunciado conforme a las normas vigentes. No hemos forzado el sistema jurídico. Existen esas posibilidades. Lo que nos está diciendo es que el caso de Alberto Fujimori entonces no ha sido, o del indulto otorgado al presidente Fujimori todavía no es un tema concluido. La sentencia está vigente, la sentencia del anterior tribunal. Los oyentes, ¿me entiende? Porque usted nos explica todo este tema jurídico bastante complejo de entender y uno dice, caramba, si la máxima instancia, la revisora de todo es el TC, si todo escala hasta el TC, ¿cómo es posible que el TC ahora diga que hay un margen de acción para un juzgado de investigación preparatoria de ICA? Y usted me dice, siempre hay ese margen, porque lo que decide ese juzgado podría volver a retornar al TC. Por lo tanto, la historia del indulto del señor Fujimori no está concluida. Bueno, yo no puedo tener una categoría definitiva al respecto, pero lo que le vuelvo a decir... Pero usted es magistrado del TC. Déjeme terminar, pues, en todo caso. Le estoy volviendo a decir que el tribunal ha emitido un auto señalando que la sentencia que ordena la liberación del señor Fujimori está vigente. Esa es la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Quién debe ejecutar esa decisión? El juez de primera instancia. El juez de primera instancia, como todo juez en el Perú, así sea un juez, como usted dice, de primera instancia, tiene un margen de autonomía para tomar una decisión. Si es que incumple una sentencia del Tribunal Constitucional, se pueden franquear mecanismos procesales para poder evitar el Tribunal Constitucional vuelva a conocer el caso. Igual le vuelvo a manifestar,
en este tema hay aristas que probablemente en algún momento tendrán nuevamente que resolverse. Quizás las partes, quizás hasta el abogado de los deudos plantee otro recurso ordinario como debió ser. Por eso no quiero yo adelantar, porque será por los abogados los que finalmente manifiesten los mecanismos procesales, porque nosotros vamos a hacer lo que vamos a resolver. Ahora, usted ha insistido en que solamente existe de la parte de la Corte Interamericana una medida cautelar, pero hay 2 resoluciones de supervisión. Sí. Eso es algo más que una medida cautelar. Bueno. Es decir, usted dice, hay una sentencia del TC, cierto, del año 22, pero hay también resoluciones de la Corte Interamericana que se están desoyendo en el auto que han emitido ustedes. Sí, porque nosotros, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, somos fervientes creyentes del cumplimiento de las sentencias. Y las sentencias se han cumplido. La resolución de supervisión es un criterio que la Corte finalmente verifica. En muchas sentencias podría decir, ¿sabe qué? En este pedido que yo he dicho que hagan una memoria del ojo que llora, no le han puesto, no sé, un jardín. Pónganle un jardín. Entonces, eso ya se llama la parte de la ejecución de una sentencia. Si es que hay un hecho altamente lesivo, tendrá que haber un procedimiento como un indulto mal hecho, no lo puede comparar con un jardín, ¿no? Perfecto. Si hay un indulto mal hecho, con mucha mayor razón, se activen los procedimientos ordinarios, que no lo puedo decir yo porque soy magistrado, para que se pueda impugnar ese indulto. De acuerdo. Señor Gutiérrez Tigre, quiero destacar que en el voto singular del magistrado Monteagudo Valdés, él deja claro que no supone oponerse a que haya un indulto, sino oponerse a un indulto que él considera mal hecho, y deja constancia de su sorpresa de que no se haya solicitado un nuevo indulto bien hecho con una agenda médica que no dé lugar a todas las críticas que hay. De acuerdo, a nosotros también nos deja mucha sorpresa que las partes se hayan quedado con una medida provisoria y no hayan activado los mecanismos del caso para poder, si es que ellos consideran, como les dije, y si jurídicamente es posible, cuestionar la sentencia formalmente del Tribunal Constitucional. La sentencia está vigente. Muy bien. Doctor Gutiérrez, una última pregunta por mi parte. Ustedes naturalmente no tienen que tomar en cuenta las circunstancias del país, pero se han demorado mucho tiempo en tomar esta decisión y creo que lo venían discutiendo hace meses. ¿Era razonable sacarla en las actuales circunstancias que usted conoce bien cuáles son? La sentencia fue aprobada, votada hace ya una semana antes de que sucedieran los hechos últimos políticos. Simplemente ha sido la toma de firmas y nos corresponde publicar una vez que está completada la firma. Bueno, no toman en cuenta el contexto del país. Por supuesto que tomamos, pero vuelvo a decir que esto ha sido antes. ¿Qué hacemos? ¿Paralizamos una sentencia votada? Se puede. No se puede. Jurídicamente no se puede. Bueno. Políticamente quizás. Bueno, señor, no se puede. Tomamos nota entonces de su afirmación. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenos días, magistrado Gustavo Gutiérrez Tigre.